en tiempos del COVID-19. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a estas sesiones en línea gratuitas en tiempos de COVID-19. Quédate en casa y sigue vendiendo, con temas de actualidad y que nos importan a todos los presentes. Hoy nos va a presentar el psicólogo Mario Pavana un tema que también nos importa a todos. Él es licenciado en psicología, maestro en educación, psicoterapia en Neuromed Consultorios, docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el nivel medio superior y superior, facilitador externo de CONAIP en Pachuca y en CCPI Tulancingo, así como tallerista en asesores y consultores Calpul. Hola, qué gusto verte, Mario. Dime, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Bien, pues fíjate que hemos estado revisando los temas de actualidad con respecto al momento de la contingencia y también hemos estado revisando algunos puntos que son relevantes con respecto a las emociones que se están generando desde el proceso del confinamiento. Esto nos ha traído resultados interesantes, pues te comento que encontramos que el uso de las redes sociales se ha extendido de una manera importante. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esto de las redes sociales? Bueno, pues es evidente que nos está teniendo algunas complicaciones con respecto a esto. Y te explico por qué hablo de algunas complicaciones. El día 27 de marzo, la Cantar, que es esta organización que se dedica a hacer puntuaciones con respecto al uso de las redes sociales, explicaba que el WhatsApp ha sido como la red social que ha tenido mayor aumento en su uso durante las últimas 3 semanas. Esto es, estamos hablando que todo marzo tuvo un aumento significativo, y si consideramos que el confinamiento no ha tenido o no había sido hasta ese momento uno de los puntos importantes que pudiéramos atender, sí desarrolló un efecto importante en las redes sociales. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista en el que las redes sociales se incrementaron también en el mes de abril porque justamente es el mes en el que hemos tenido un mayor número de confinamientos o donde se ha hecho más evidente el confinamiento, pues entonces consideraríamos que esta cifra que nos da la Cantar del 40% podría dispararse hasta el 80%. Cuestión que habría que analizar desde qué punto. Y por su parte, el TeachPunch habla sobre Facebook. Facebook es mencionado entonces con un aumento del 50%. Esto de igual manera se manifestó durante el mes de marzo. Este aumento que tuvo el uso de Facebook fue significativo. Estamos hablando de aproximadamente 52% en el aumento de las redes sociales, especialmente en Facebook. Sin embargo, estas páginas no hacen mención de cuál es la intención que tienen estos usos de las redes sociales. Únicamente describen que se aumentó. ¿De qué forma o en qué medida o sobre todo para qué se aumentó? Pues no está explícito y sobre todo no nos dejan claro hacia dónde se dirige. Llevándonos entonces a una complicación un tanto importante porque no sabríamos qué es lo que tendríamos que atacar. Siguiendo entonces con esta idea, podríamos pensar qué otras redes se han intensificado, sobre todo si analizamos que no son las únicas que están presentes. Voy a hablar de 4 redes en específico, que podría ser Snapchat, que aunque no es tan utilizado o como no es tan considerado una red social, pues sí tiene un efecto importante. También estamos hablando de Instagram, que bueno, esta sí es una red social considerada, que ha tenido un aumento importante. Y hasta aquí podríamos analizar cuál es la función. Técnicamente Facebook y Instagram
podrían ser únicamente como medios de distracción, WhatsApp como un medio de comunicación. Pero esto que estamos hablando es simplemente otro análisis u otra postura que realizan otras personas, no así quienes pudieran darnos una fuente, una información fidedigna. Por eso es que entonces tendríamos que analizar hacia dónde nos dirigimos con estas redes sociales. Y sobre todo voy a hablar de esta, que es una red, son unas redes sociales que han tenido un aumento interesante, pero que pudieran parecer pues escabrosas hasta cierto punto. Y son estas redes sociales que han tenido un fin técnicamente sexual. Específicamente hablamos de dos que han tenido una característica importante. La primera pues es el famoso Tinder. Tinder ha tenido un aumento significativo y bueno, esta que te comentaba de Tinder tiene una característica que ahorita te la menciono. Y la otra que ha tenido un aumento también importante ha sido el uso de una red social de nombre Grindr, que esta red social la utilizan específicamente personas de orientación homo, es decir, para gays, que la característica que tiene es técnicamente el uso de la aplicación para tener un encuentro del tipo sexual. Sin embargo, lo que se ha encontrado hasta el día de ayer, que estuve realizando esta investigación, es que nos dimos cuenta que estas redes sociales han tenido un aumento. Sin embargo, estas dos últimas, Tinder y Grindr, únicamente han sido con fines de plática, no de encuentros sexuales, y así lo refieren algunos de sus usuarios. Lo que les interesa es más bien encontrar con quién platicar o con quién tener un momento de distracción, o en algunos de los casos únicamente el famoso cibersexo o lo que dirían actualmente el famoso pack, los nudes, compartir esto, y únicamente tiene esta intención. Sin embargo, no ha habido un aumento en cuanto a los encuentros sexuales por sí mismos. Pero bueno, esta es otra red social de la que no se habla, de la que no se dice, porque finalmente pues no tiene una connotación social aceptable, ¿no? No puedo hablar de una red social que tiene la intención de un encuentro sexual. Sin embargo, está presente y sobre todo está siendo muy útil para algunas personas. Útil en otros términos, más de una necesidad biológica que consideremos y vamos a hablar en un momento más. Tenemos entonces estas posibilidades. Y bueno, esto nos va a ayudar entonces a entender la característica de que no se ha encontrado o no hablan específicamente de hacia dónde. Sin embargo, la Comscore en abril, específicamente el 3 de abril, hace un análisis comparativo del 2019 con el 2020, específicamente del mes de marzo. Y lo que intenta hacer con esta posibilidad es relacionar los índices de interacción que tienen en Facebook, específicamente para América Latina, los temas, cuáles son esos temas que se están buscando con mayor frecuencia. El primero, que tiene una comparación importante, es que menciona que hubo un aumento significativo y muy significativo del 65.11% el tema de deportes y recreación. Estamos hablando entonces que la gente está buscando estos temas únicamente con la intención de distraerse. No hay otra intención del uso de Facebook específicamente, que mencionábamos antes. Nos decían que hubo un aumento significativo, más del 50%, pero específicamente no nos explicaban de qué era lo que se buscaba específicamente en Facebook. Tenemos entonces ya esta publicación por parte de la Comscore y nos dice qué es deportes y recreación. Luego le sigue específicamente la parte de gobierno o gobernanza con el 61.55% de los temas que están buscando los internautas con respecto a Facebook. Y el otro que tenemos es el de finanzas. Finanzas ocupa el tercer lugar con el 34.77% y por último le sigue salud con el 29.91%. Estos índices, repito, son el comparativo casi de marzo del 2019 con marzo del 2020.
Y entonces tenemos que Facebook está utilizado para la parte de recreación, para la parte de mantenerse informado con respecto a qué dice el gobierno, específicamente con el tema del COVID. Esto nos lleva entonces a pensar qué está sucediendo con el uso de Facebook específicamente. Y esta misma publicación dice que WhatsApp se ha utilizado únicamente o ha aumentado únicamente por la posibilidad de la videollamada que tiene esta interacción. Suena interesante si lo pensamos a la luz de que me interesa saber cómo está la familia o cómo están mis amigos. Pero sobre todo suena interesante si pensamos cuáles son las causas de lo que se ha conocido como el trastorno de adicción. Algunas personas lo pueden pensar desde el alcohol, desde el tabaco, sin embargo la APA, sin embargo la Organización Mundial de la Salud indican que las conductas también pueden considerarse dentro de este proceso de enfermedad o de trastorno. Específicamente tenemos el trastorno de la conducta con respecto al uso de videojuegos o de aparatos electrónicos. Y en el caso del uso de redes sociales, aún no está tipificado como un trastorno o como una enfermedad que no podría caber dentro de la posibilidad de enfermedad, pero sí de trastorno. Hablamos entonces que esta posibilidad nos va a llevar a varios escenarios. Algunos estudios señalan que las causas para el uso de las redes sociales, uno es la normalización. Es decir, las personas ya tenemos un contacto cotidiano y necesario con las redes sociales, que entonces encontrar, o más bien no tener una red social, nos hace no pertenecer o no estar dentro de este círculo social. Es normal y es necesario tener una red social. Facebook, la más conocida, Instagram, la más conocida y la más usada. Es normal tenerlo, es normal tener acceso a ellos. Y otra de las características o de las causas que se mencionan es la soledad. Fíjate que he tenido la posibilidad de estar trabajando con algunos adolescentes y con algunas personas de adultos jóvenes, adultos tempranos, y ellos mencionan que es muy frecuente esta sensación de soledad o de vacío que presentan. Y ellos la describen como saben que están acompañados, saben que hay gente a su alrededor y sobre todo saben que hay familia, que hay amigos que les pueden apoyar, sin embargo sí tienen presente esta sensación de soledad. Es como estar acompañado pero al mismo tiempo estar solo. No se sienten de alguna forma solos con las otras personas, es más bien una sensación de no tener a nadie que estar. Podríamos hacer un análisis un poco más profundo con respecto a los procesos de establecer relaciones amorosas, pero me parece que esto nos llevaría a otro proceso. Lo importante es identificar que esta sensación de soledad nos está trayendo un proceso identitario, es decir, nos va a dar una identidad de pertenecer a un grupo y Facebook parece dar, ¿no? Y eso nos está llevando también a que mucho de las causas que se está teniendo sobre el uso excesivo de Facebook es esta sensación, ¿no? Por lo menos me distrae, ya no me siento tan solo. Y esto entonces también nos está llevando a otras posibilidades de análisis que podemos identificar al relacionarlo con el ego, con las necesidades que tenemos de ego o de reconocimiento. Facebook permite tener un reconocimiento efímero, un reconocimiento determinado por el número de personas que le dan like o por el número de personas que interactúan con mi publicación. Me hacen famoso, me hacen tener cierto estatus y me ayuda a mi estabilidad emocional. Por un momento, no sé cuánto tiempo, pero pues de alguna manera sustituye esta posibilidad. Y nos hace sentir entonces también una sensación de pertenecer a algo o a alguien, ¿no? No sabemos a quién, pero sí a qué, que en este proceso es a Facebook. Y otra de las causas que tenemos pues es la falta de límites. No establecemos
un tiempo determinado al uso de Facebook, no establecimos un tiempo determinado al uso de redes sociales o del teléfono, y nos la pasamos pegados al teléfono o a estos dispositivos, sea cual sea, o el motivo que fuere, pues entonces nos permite estar más identificados en este proceso. A mayor tiempo parece ser que hay una mayor posibilidad de respuestas positivas por parte de las demás personas. Y sobre todo, no hay una claridad en los límites de qué sí soy o qué no soy en un proceso de Facebook. Es decir, puedo dar una posibilidad de establecer, si me siento triste, entonces Facebook me permite poner esa anotación, me siento triste, me siento feliz, y comparto de alguna manera mis emociones con las demás personas. Al compartirlo, entonces, hacemos una especie de vínculo. El problema es que no hay una claridad con quién lo estoy haciendo, quién es la otra persona que me está respondiendo a este vínculo. Y lo único material que tenemos para eso, pues, es el celular. Entonces el celular es la persona o el objeto que le va a dar una materialidad al vínculo que estoy desarrollando. Entonces este límite de establecer qué siento, qué no siento, qué pienso, qué no pienso, genera otras posibilidades. También hablamos de las dificultades personales, especialmente de las habilidades sociales. Me cuesta trabajo hacer amigos, me cuesta trabajo hablar, me cuesta trabajo expresar lo que siento, y hasta hay memes de eso, ¿no? Lo puedes observar, dicen algunos memes, quiero andar contigo, pero tú dígame porque yo no sé cómo. Quiero hacer algo, pero tú hazlo porque yo no sé cómo. Y estas características de no saber qué decir, no saber qué hablar, obligan entonces a que se manden indirectas, y las indirectas son tan comunes y tan presentes que los adolescentes y cualquier persona las pueden malinterpretar, sobre todo porque al momento de hacerlo tú escuchas con el famoso like de ya me vio, no me vio, le dio like, no le dio like, le dio me enoja, me encorazona. Tal pareciera que el tipo de respuesta en la red social nos va a dar entonces una retroalimentación a nosotros. Y eso genera entonces también una sensación como de incomprensión, porque no es claro el mensaje con respecto a qué me está dando la otra persona. ¿Me dijo que sí o me dijo que no? Sí o no. Y entonces lo dejan a mi percepción, y al dejarlo a mi percepción se convierte en un problema interesante, porque genera entonces varias posibilidades que las estoy pensando yo, que no es forzosamente que sucedan así. Mi pensamiento puede ser ese, pero en realidad no sé si la otra persona, la intención era decirme eso o no era intención decirme eso. Y entonces generamos estas posibilidades. ¿A qué nos lleva? Tenemos varias consecuencias. La primera, el exceso del uso de las redes sociales nos ha identificado que hay posibilidad de dificultad para mantener la concentración. En Facebook puedes estar entonces pasando el tiempo de una publicación a otra, de un perfil a otro, y entonces ya estás contestando, y entonces ya estás haciendo, y eso nos está llevando entonces a que no haya una atención, no haya un foco con respecto a qué es lo que tengo que hacer. Puedo estar al celular, puedo estar en la red social, puedo estar contestando, y al mismo tiempo puedo estar trabajando. No hay esta posibilidad de atender a un proceso en específico. Y luego hemos detectado en algunos estudios y resultados de algunos estudios que la posibilidad de alterar el sueño y la calidad del sueño es bastante. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, específicamente a dos cosas. El tiempo que se le destina a Facebook lo han considerado como un tiempo de ocio, y generalmente muchas personas lo están haciendo antes de dormir. Y al hacerlo antes de dormir, entonces generan pensamientos, generan estas percepciones de me contestó, no me contestó, sí me quería decir, no me quería decir. Y sobre todo, pues bueno, la luz, ¿no? También que genera, lo vemos acostado, y entonces la actividad cerebral continúa y se modifica el estado del sueño, y entonces pareciera que necesito generar más posibilidades de actividad durante la noche, y entonces mi sueño se ve afectado. Este sueño entonces ya no se vuelve reparador, porque me quedo pensando, me quedo analizando, o mi actividad cerebral es mayor
a cómo debería de suceder. ¿Qué recomiendan algunas personas? Bueno, algunos científicos han recomendado el uso por lo menos del celular media hora, 1 hora y media antes de dormir. No usarlo para que entonces pueda haber un sueño reparador. El sueño se vuelve interesante porque entonces no hay un descanso y al otro día amanezco con una sensación de cansancio y sobre todo puede alterar mis emociones con respecto a cómo lo estoy haciendo. Recordemos que el no dormir genera dos posibilidades, entre ellas mayor cantidad de cortisol. El cortisol es esta sustancia que se genera durante el desarrollo del estrés y al tener el cortisol elevado, entonces no hay un sueño reparador, hay mayor posibilidad de desgaste mental y sobre todo genera esta sensación de irritabilidad. Me vuelvo irritable, me vuelvo grosero con las otras personas. Esa es la expresión que utilizan ellos, algunos pacientes. He notado que me vuelvo muy grosero, que les contesto de una forma muy agresiva, pero es por este exceso de cortisol que genera a su vez estrés. Y nos lleva entonces a una tercera consecuencia, que es la distorsión de la realidad. Yo no sé si la otra persona me está hablando de una forma correcta o incorrecta, la emoción que está impregnando a ese mensaje o la que yo le estoy entendiendo o generando a ese momento. Y entonces estamos hablando ya que el uso de estas redes sociales por enormes cantidades va a modificar mi percepción de la realidad en función de dos cosas: los procesos cognitivos que tengo, es decir, qué creo, qué pienso de lo que está sucediendo, y al mismo tiempo una reacción fisiológica. ¿Qué está sucediendo conmigo, con mi cuerpo? Se está modificando, y entonces ahora entenderíamos por qué a raíz del confinamiento todos dicen es que tengo que dormir más porque pues parece que no descanso, ¿no? Y entonces, pero en la noche no tengo sueño y me cuesta trabajo en la mañana despertarme. Es proceso del cortisol y es un proceso de emociones. Las emociones están disparadas y están de esta forma distorsionando la realidad en la que estoy viviendo y generan esta sensación como de angustia. Otra de las consecuencias que tenemos es la falta de privacidad. Todo el mundo se entera de lo que hago y algunas personas dicen, bueno, Facebook se hizo únicamente para manifestar pues, memes, manifestar mi agrado, desagrado, y al final si no te gusta, pues me puedes bloquear, ¿no? Pero este proceso también lleva entonces a que todas las personas puedan saber tus hábitos y sobre todo estas personas puedan generar algunas posibilidades de conductas delictivas que hemos visto muchas veces. El robo de infantes o algunas otras cuestiones es debido a la información que se sube con respecto a esto. Y la última consecuencia que tenemos, y me parece que es de las más importantes, no menospreciando las anteriores, pero sí a efectos de valor personal, es el vacío interior, el vacío existencial que le llaman algunos, que pareciera entonces que ya la red social necesito más para generar esa sensación de que alguien me está viendo, de que alguien me está acompañando y de que alguien me está haciendo algo, porque si no, pues entonces se genera como esa sensación de vacío nuevamente. Y bueno, ¿qué está sucediendo entonces? ¿Cómo podemos visualizarlo? Eso es a manera personal, pero si conjuntas la manera personal, pues te va a llevar entonces a procesos de aspectos laborales. ¿Y qué pasa con tu empresa? ¿Qué pasa con tu trabajo? Bueno, pues entonces se vuelve allí todo un caos, porque si llevas un proceso emocional y lo conjuntas con un proceso laboral, pues entonces se va a modificar completamente esta realidad y termina siendo poco productivo o termina siendo muy agresivo con los demás. Y bueno, ¿qué sucede con respecto al uso de las redes sociales y específicamente en tu tiempo? Hay algunos indicadores o KPIs que utilizan para medir tus redes sociales, especialmente son 3. El alcance de tu marca en redes sociales, las interacciones que tienes, cuántos me gustas, cuántas interacciones tiene la posibilidad o la publicación de llegar a más personas, y por último las conversaciones, estos mensajes que te llegan o que contestas con respecto a lo que haces. Se ha identificado entonces que algunas personas utilizan esta posibilidad de trabajo para decir necesito pasar más tiempo en redes sociales porque es trabajo. En realidad, si nos vamos a las causas, entonces no habría una claridad en los límites
de cuánto tiempo tengo que destinarle al trabajo y cuánto a la manera personal. Esto entonces nos lleva a responder varias preguntas. La primera, ¿es de utilidad o no es de utilidad? ¿Te apoya o te da desventajas el uso de las redes sociales? Te las da siempre y cuando haya una claridad en los límites y sobre todo hay una claridad para qué se está usando, que es específicamente para el ámbito laboral. Si lo que estás haciendo y lo que se ha encontrado es que muchas personas con esta sensación de vacío, con esta sensación de soledad, lo utilizan desde el ámbito laboral o justificado desde el ámbito laboral para entonces entablar nuevas relaciones y nuevas formas de relacionarse con la población o con sus familiares, entonces estamos generando interacciones poco efectivas y sobre todo poco eficaces para desarrollar estas formas de relacionarte con los demás. Te lleva entonces a distorsionar tu realidad, qué estoy haciendo yo y qué están haciendo los demás. Y si lo aunas a que hay un proceso ya emocional, específicamente con una sensación de estrés, una sensación de ansiedad por el encierro, entonces las redes sociales se vuelven la fuga ideal para entonces estas emociones. Y entonces escuchábamos al inicio que les mencionaba sobre estas redes sociales de uso sexual. Es decir, se están incrementando, no está incrementando la actividad sexual, se está incrementando el número o el uso, la frecuencia de uso con respecto a estas estadísticas, porque necesito esta fuga de energía para relacionarme con otras personas. Y hay un meme que utilizaba en la mañana y que he visto en todo el día, ¿no? Que decía, si saben de esta contingencia, la segunda etapa va a ser con otra familia o en otra casa, porque el elenco con el que estoy, pues ya tengo muchos problemas, ¿no? Efectivamente, porque la cantidad de ansiedad o la cantidad de estrés que está presente en nosotros es mucho mayor en este proceso de confinamiento. Nos está llevando entonces a distorsionar. Repito, el uso de las redes sociales es útil y te da una ventaja a nivel personal y a nivel laboral, sí, siempre y cuando tengas claridad en los límites y sobre todo con qué intención lo estás usando. Si es para cubrir esta sensación de vacío, pues entonces no te es útil para nada y sobre todo no te va a dar claridad y por el contrario te va a llevar a un proceso de adicción y sobre todo un proceso de distorsionar tu realidad y tu forma de relacionarte con los demás. Y es así entonces que podemos considerar y dar por entendida la respuesta que tenemos a la pregunta que planteamos. ¿Es útil, te da una ventaja o una desventaja? Útil y una enorme ventaja, pero tener cuidado y reserva de cómo se está utilizando. Cris, no sé si exista alguna duda con respecto a lo que hablamos hasta el momento. Muchas gracias. Como les comentaba, si tienen dudas pueden abrir su micrófono y video y compartirla o bien escribirla en el chat. Siéntanse en plena libertad de verdad de preguntarle y aprovechar que tenemos aquí la intervención del psicólogo Mario Pagana. La primera pregunta sería, ¿cómo podemos tener una claridad de los límites? Es decir, si nos puedes compartir tips rápidamente de cómo establecer los límites. Claro. Uno es el tiempo que le vas a destinar. Es decir, si hay claridad en que lo voy a usar para uso personal o para el ámbito laboral. Si es para el personal, entonces determina una hora en específico con al menos 2 horas de anticipación antes de dormir para no alterar esto que hablábamos del sueño. Y entonces determina, son 15, 20, media hora, y qué páginas voy a visitar y con qué intención las voy a visitar. Únicamente de recreación, pues entonces es válido, pero en tiempo determinado para mí. Y si puedo publicar, pues entonces qué tipo de publicaciones voy a hacer. Entonces, 1 es el límite claro de para qué lo voy a usar. 2, el tiempo que voy a destinar, y sobre todo en qué momento del día lo voy a usar. Si es para ámbito laboral, entonces el más importante es no usarlo en casa, con esa intención de trabajar. Gracias. ¿Cómo podemos ayudar a mantener la concentración utilizando redes sociales? O sea, ¿cómo podemos hacer para estar dirigidos y enfocarnos y terminar lo que tenemos que hacer, sabiendo que está el poder ser tipo multitask? Creo que está mal utilizado, ¿no? El concepto, pero que podemos estar en el celular, en la computadora y en todos lados. Creo que allí mismo está esta parte. 1, el más importante es determinar a qué le vas a dar prioridad en las respuestas.
Si es de uso personal, bueno, pues entonces puedes contestar quizá los mensajes, puedes estar allí. Sin embargo, lo que sí es importante determinar es, primero, qué tipo de red social voy a contestar. Primero, si estoy en Facebook, entonces le voy a dar prioridad a Facebook y después contesto WhatsApp o viceversa, o lo que utilice, ¿no? Primero lo visito y al momento de estar viendo las publicaciones, detenerme y analizar qué tipo de publicaciones estoy viendo, cuál es el contenido, para darle entonces esa prioridad a esa red social y después concentrarme en los demás. Eso nos va a ayudar un poco a darle esa claridad con respecto a la concentración que se requiere para este uso de las redes sociales. Ok, y ahora que está lo del coronavirus y las fake news y digo, pasamos por Facebook y todo lo que encontramos tiene que ver con el tema, incluyendo estas pláticas, estos webinars. Pero ¿cómo podemos hacer para eliminar la ansiedad que provoca en las personas el estar viendo constantemente esta información y que algunas veces ni es cierta? Eso, justamente, entender que no es cierta toda la información que está presente en Facebook, que mucho es malinterpretado o sobre todo mucho es utilizado con otras intenciones, ¿no? Justo generar esta posibilidad. Si nos queda claro que hay información que no es útil, pues entonces la podemos observar, la analizamos, le damos esta concentración que requiere de decir, la puedo leer, pero me parece que no, y entonces tú generas esta posibilidad, porque desde tu expectativa, más que expectativa, sobre tu realidad, tu conocimiento que tienes del COVID, entonces piensas y dices, bueno, lo que leí, lo que escuché, no coincide con esto, entonces creas esta posibilidad de análisis y le estás dando una concentración o un foco específico a esa información y le das respuesta o un tip a lo que me preguntabas hace un rato. Ok, ¿cómo poder motivar la interacción de los usuarios de tu página? Esta pregunta nos la hace Dulce. ¿Cómo poder motivar la interacción de los usuarios de tu página? Ok, estoy entendiendo la pregunta como la intención de dar a promocionar otra página, independientemente de si es la tuya, la mía, en general cualquier página, o específicamente la de ustedes o cuál. Hay varias posibilidades. La primera es que haya una claridad sobre quién lo está diciendo. Las personas van a identificar que tú estás generando publicaciones reales, que estás generando publicaciones con una credibilidad, y entonces eso te va a hacer que haya una interacción mayor con las personas. Desde el hecho de la creencia, es decir, estoy hablando desde a nivel cognitivo, desde el nivel psicológico, si lo quieres llamar así, el hecho de que crees publicaciones que puedan ser útiles a las personas con respecto a información o tips, va a hacer que ellos mismos las empiecen a publicar o retuitear o las empiecen a generar conversaciones con respecto a eso. Y la segunda es que algunos de tus amigos empiecen a generar estas también posibilidades de mencionarte en algunos de sus comentarios o de sus publicaciones, para que entonces sus contactos puedan generar también esta certeza de lo que tú dices es confiable y es válido. Pregunta Yolanda, ¿cómo hacer para que nuestros hijos se puedan dormir a una hora conveniente, ya que como no salen, pierden la noción del tiempo? Ok. Algo importante en el caso de ellos es crear rutinas. Las rutinas son importantes para ellos y algo importante también que debes considerar es que para ellos ya perdieron la noción del tiempo en función de que su realidad es la escuela. La escuela les da estas pautas de tiempo, el recreo, la hora de entrada, la hora de salida, a qué hora tengo que comer, a qué hora tengo que hacer la tarea. Estas pautas nos las van dando ellos. Entonces, la sugerencia es seguir con estas pautas o estos horarios que se están estableciendo. Y si tú vas a hacer, por ejemplo, a permitir el uso de las redes sociales, entonces esto te va a ayudar bastante porque puedes determinar un tiempo específico para que ellos vean las redes sociales y entonces va a crear esta posibilidad de decir, ya son las 6, se me ocurre. Son las 6 de la tarde, entonces tengo media hora para que vea Facebook y va a crear esta noción de tiempo también en ellos, de decir, a partir de eso me quedan 3 horas para cenar, para ver tele, para leer, para hacer una tarea, y entonces ya viene el momento del sueño. Esto te va a ayudar para que crees en ellos una pauta de tiempo y al mismo tiempo un límite específico de cuánto pueden ver en Facebook y qué tiempo. Pregunta Abraham, las redes sociales han sido consideradas como elementos comerciales o de entretenimiento.
¿crees que se pueda combinar las redes con aspectos de educación y o capacitación? Claro, se pueden y son muy útiles para esto. Solo repito, hay que tener claridad en que se están utilizando para esto. Entonces, cuando hay una claridad y este límite es que las redes sociales son para educarme o capacitarme, me va a dar un funcionamiento mayor que pensar que puedo encontrar de todo en las redes sociales. Es como pensar en Google, que puedes encontrar de todo. Entonces encuentras de todo que ya te pierdes en esa misma información. Y te queda claro que para educarte o para capacitarte es muy útil, muy funcional y sobre todo que te sirve mucho. Los invitamos a que nos acompañen al próximo webinar, que será el día de mañana. Presenta Karina Rodríguez a las 11 de la mañana los básicos de tus finanzas durante y después del COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos hoy con el psicólogo Mario Pavana. En la presentación ustedes pueden ver sus datos de contacto: psicoterapeuta, maestro y tallerista, su número telefónico, y muchísimas gracias por haber atendido el webinar del día de hoy. En tiempos del COVID-19.